Y hablemos ahora de cultos y creencias. Y una de las sociedades que tuvo su origen allá, en la era medieval y que ha perdurado hasta nuestros días, es la masonería. Pero es una sociedad secreta, dicen por ahí, que tuvo su origen en Inglaterra o en Alemania. Pero en realidad, ¿en qué creen los masones? ¿Cómo se vive la masonería en la Ciudad de México? Esto es Cultos y Creencias. ¿Cómo estás, Mónica Uribe? Buenos días. Hola, Quique. Bienvenida. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Muy bien, corazón? ¿y tú? Mónica. Gracias. Hola, Juan. Oye, vamos a hablar de los masones, de quien tanto se dice, pero tampoco se conoce. Sí, es una, bueno, Sí. es básicamente una sociedad secreta, aunque ya dicen modernamente que son nada más discretos. Ya. ¿Por qué se Que no es dice lo mismo. secreto? Porque porque originalmente sí fueron una sociedad secreta. Eso es un hecho ¿Se incontestable, ¿no? ocultaban entonces? Tenían reuniones muy secretas porque finalmente eran grupos contestatarios a los regímenes y se dice, no, como es tan secreto, pues no hay tanto archivo, no se puede tener una historia tan clara de la masonería, sino son como los Wikileaks ahora, sino de lo que se filtra, es de lo Claro. que se sabe. Sí. Bueno, la masonería surge en 1717 en Londres y es un grupo de intelectuales, de personas burguesas Sí. y aristócratas que empiezan a confluir con la idea de un supremo arquitecto del universo que tiene que ver con los grupos de masones, es decir, de los constructores medievales. Masón en francés de albañil. Mason, Sí. Mason en inglés, de Sí. albañil, exactamente. Ok. Entonces se juntan estos grupos de manera secreta y tienen dos vertientes. Una parte política en la que logran incidir en los diversos movimientos sociales y políticos de la Europa del siglo XVIII, con ideas ilustradas, pero a la vez con cierto rechazo a los valores de la ilustración en términos de que regresan a la Edad Media. Consideran que la Edad Media es más luminosa de lo que dice la Ilustración. A ver, los masones quieren pues ensalzar la Edad Media y dicen que Exacto. mucho se descubrió en esta época. Exactamente. Claro, sí, no todo es oscurantismo en la Edad No, Media. la Edad Media no es oscura, Ya. bajo ningún concepto, pero eso lo sabemos ahora. Y ellos Pero en están en el la siglo época del XVIII romanticismo. no, y ellos justo surgen en la época del romanticismo y propugnan el romanticismo. ¿Quiénes eran masones muy conocidos? Por ejemplo, Mozart. Por ejemplo. La flauta mágica se supone que es toda una elegía a los ritos masónicos, se dice. Wow. ¿Sí? Y bueno, esto surge en Inglaterra y va pasando a otros países de Europa, básicamente a través de las embajadas y el comercio. Ok. Es- Mónica, hablas de algo muy interesante, que era de burgueses. Sí. Entonces, no cualquiera, por ejemplo, del pueblo podía hacerse masón, como esto era secreto, ¿tenían ellos una manera de elegir a sus integrantes? a las Acuérdate personas? que los burgueses eran esta clase intermedia que tenía los medios, o sea, Sí. el dinero, pero no tenía la cuestión aristocrática. Era Ok. lo que ahora tenderíamos a decir que es una clase media. Una clase media, pero por debajo de El ellos, pueblo, ¿no? el pueblo no, porque era generalmente urbana. Ok. La masonería es urbana, por eso se sitúa siempre en ciudades. ¿Cómo llega la masonería a México? Sí. Se cree que llega cuando Fray Servando Teresa de Mier y los diputados novohispanos llegan a Cádiz y ahí se afilian a una logia masónica o paramasónica y después todos estos grupos llegan con Juan O'Donoghue, el último virrey, y el médico de Juan O'Donoghue es uno de los que funda una de las dos logias. Entonces tenemos dos logias básicas. Una, la logia del rito escocés antiguo, que es el grupo que llega a México inicialmente y es al que se adhieren, por ejemplo, Agustín de Iturbide. Ya. Oye, bueno, grandes personajes entonces han claro. sido masones. Empezamos con el emperador. Empezamos y desde ahí, desde 1821 hasta 1982, es un hecho casi conocido, casi afirmable, de que los presidentes de México fueron masones. Este es un hecho. Lo demás, o sea, es un hecho que sí se puede constatar, no porque fueran simple y sencillamente masones que hubieran entrado a ser aprendiz, maestro y todo este tipo de cosas, no, sino porque les daban el grado 33. A ver, ¿Qué es eso? El grado ¿Qué 33 es el último grado, el grado más alto
dentro de la masonería se divide en espiritual y en filosófica. Ok. Y tienen grados, hay aprendiz y hay maestro y gran maestro. Esos son 3 grados más o menos, ¿no? Y justo estos grados hay que pasar ciertas pruebas para poder pasar de un grado a otro. Pruebas. Ok. Pruebas. ¿Cómo Pruebas, qué tipo de pruebas? No. ¿O es secreto todavía? Es secreto. No me digas. Por ejemplo, hay un texto de Edgar Allan Poe que se llama El barril de amontillado. Ajá. Se supone que justamente en ese cuento maneja una de las formas en que pasaban estas pruebas, que era esconder a alguien en un barril, por ejemplo. Wow. O sea, son pruebas físicas. Sí. Dicen algunos, o sea, es mito, ¿eh? Esta Sí. parte sí es mitología, literal, Sí, sí, sí. porque en realidad no se sabe. Dicen que tienen que muchos de los iniciados o los aprendices tienen que pasar pruebas como pasar una noche en una tumba, este tipo de cosas. Oye, esto tiene que ver mucho, bueno, con este tipo de sociedades que también vemos en películas. Digo, al Sí. final del día, por ejemplo, en esta película de Da Vinci, el Código Da Vinci, ¿no? Sí. Está en la sociedad del Opus Dei, ¿no? Y que tiene Sí, como pero el esta Opus Dei parte... es otra cosa que es bastante Pero más lo que voy clara, que ¿no? son estas sociedades como medio ocultas, ¿no? Que tienen sus propios integrantes, no cualquiera puede No entrar. cualquiera puede entrar, ¿no? y hay- Tienes que hay pasar procesos de pruebas, iniciación. ¿no? Sí. Claro, ¿no? Es como algo que no conocemos del todo porque lo mantienen de manera muy discreta. Discreta, ¿Cómo pero ahí se ha está la mantenido? simbología. ¿Cómo Pero se ha todo- mantenido tanta discreción? Son muy fieles, Claro. entonces. Sí, Entonces, es una asociación solidaria ¿ellos también. creen entonces en este gran arquitecto? El gran arquitecto ¿Este es Dios o...? es semejante a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no pertenecen a una sola religión. Ok. Tienen que creer en algún ser supremo Sí. para ser parte de la ¿Qué masonería. rituales tienen conocidos? No se sabe tampoco. Las tenidas blancas, ¿no? Que es cuando pueden invitar a mujeres. ¿Qué son las tenidas blancas? Son como pláticas. O sea, exactamente no es tan ¿Tú has claro. estado en alguna de estas, no? No. Oye, ¿qué papel Cámara juega la oculta. mujer con los masones? ¿De ahí interviene? ¿Tiene cabida? Originalmente, solo en Francia tuvieron cierto juego. De hecho, la emperatriz Josefina, la esposa de Napoleón Bonaparte, fue como la lideresa de una logia femenina, Ya. que era como un poquito de chiste, no era como para que se entretuvieran. Pero en realidad las mujeres no participaban Sí, más que como esposas de, ya. Sí. en algún momento. Que- Ahora sí hay logias mixtas, pero originalmente no eran logias bien. mixtas, sino nada más masculinas. Oye, hablábamos de la simbología, ¿no? Porque podemos ver, pues ahí retazos masones en la arquitectura, en los Claro. templos, en edificios. Dicen que incluso la ciudad de Washington, D.C., pues está llena de símbolos Está masones. llena de símbolos masónicos. Que serían, Bueno, el primero es el compás. ajá, También está, la escuadra, ¿no? El compás y la escuadra, que Sí. se ven claramente. Sí. El triángulo con el ojo de Dios en medio, que está en los billetes de Del dólar. dólar, claro. Sí. Sí, es lo más conocido, wow, ¿no? sí, Sí. Ahí está el compás y la escuadra. sí. Hay varias cosas, incluso usan mandiles. ¿Esta G qué? ¿No Es sabemos? God, puede ser. Podría ser. Podría Sí. ser, o grado. O no sé, grado. o grado. Sí. Mira. No, bueno, pues está lleno, o sea, Está en lleno México de- hay mucha influencia masónica, Sí, entonces. hubo mucha influencia masónica, sobre todo en el siglo XIX, Sí. donde había 2 logias básicas. La logia prohispánica, que era la escocesa, Sí. la logia yorquina, que fue la que trajo Poinsett, el Sí. primer embajador norteamericano, en 1822, y el Rito Nacional Mexicano, que nació en 1825 para evitar que los hermanos masones se enfrentaran en todas estas querellas políticas. Muy bien. Pues ya sabemos un poco más de esta sociedad secreta, sociedad a secreta. medias, porque Ajá. todos sabemos Discreta. que existe, pero no cómo funciona. Tú eres bien la masón vida. y no nos quieres contar. Muchas gracias. Ganó.